Gloria al Señor, aleluya. Damos gracias a Dios por este momento, porque nos permite estar en su presencia, ese gran privilegio de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y estamos aquí desde Barranquilla, Colombia, en nuestra congregación Candelero de Oro, Concilio Luz de las Naciones. Y estamos en la parte final ya de estos 4 martes que Dios nos ha permitido estar. Y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20, gloria al Señor. Leo para ustedes, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Amén. Vamos a dejar allí. Padre, te damos gracias en esta final de esta enseñanza de guerra espiritual. En el nombre de Jesucristo, permite que toda esta palabra que hemos leído, enseñado, transmitido, tu voluntad, que es tu palabra, sea escrita en las tablas de nuestros corazones y puesta por obra. Y llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo todo espíritu contrario a la mente de Cristo. Nos depositamos en tus manos, Dios mío, para que tú seas guiándonos en todo, como es tu perfecta voluntad, que se dé a conocer tu palabra, tal como está escrita. Bueno, hemos hablado en todos estos días sobre todo lo referente a la armadura espiritual, que ha sido la base de esta enseñanza. Y en este momento vamos a estar hablando de las maldiciones sin quebrantar, de que las maldiciones, estamos hablando de las maldiciones sin quebrantar. Este es el tema de hoy, vamos a hablar en eso. Y conforme hemos leído, la voluntad de Dios es que su pueblo fueran sus hijos, que es un Dios que no es de carne ni de hueso, es espíritu, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, un Dios santo, libre de toda contaminación, de cualquier inmundicia, 3 veces santo, y un Dios que se presentó a su pueblo, no a través de imagen, sino solamente oyeron su voz, con el fin de que no se hicieran imágenes de nada, y les enseñó eso. Y por eso en este pasaje que estamos leyendo de los 10 mandamientos, Él habló de esta forma: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él nos había libertado de esa nación, como nos ha libertado a todos nosotros del Egipto espiritual, del mundo y del faraón, que es Satanás. Entonces, como nos quería tener como hijos y somos sus hijos, no tendrás dioses delante de mí, ni te harás imágenes ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el capítulo de Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia, que tiene concordancia con este capítulo, y de las consecuencias de la desobediencia. Y ahí en otra parte dice: he aquí, te he puesto el bien y el mal, tú verás cuál vas a escoger. Entonces, este capítulo 20 de Éxodo es determinante para nuestras vidas a través de generaciones. Como aquí mismo lo dice, que visitan la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, desde los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Cada uno tiene 40 años. Son 160 años para la tercera y cuarta generación de maldición a los que le desobedecen. El pueblo de Israel no está incluido aquí porque el pueblo de Israel conoció a su Dios, aunque después desobedeció, pero nunca hizo imágenes así, aunque muchas veces trató de contaminarse con los pueblos vecinos, que también nos habla a nosotros también, que nosotros no tenemos que contaminarnos ni de carne ni de espíritu, porque tenemos muchas bendiciones de parte de Dios y por esa razón tenemos que estar limpios para Dios, de hacer su voluntad. Entonces, con este mandamiento, con esta voluntad de Dios para Él, para nosotros, los que quebrantaran esa orden, este mandato, este mandamiento, tendrían maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Y vemos a través de toda la Biblia que el pueblo, a través después del pecado de Adán y Eva, se desviaron y cada uno quiso hacer lo que quiso y no siguió ni se acordó de estos mandamientos. Los que lo obedecieron, no vendría esa maldición, sino los que lo desobedecieron. Y así vemos cómo todas esas maldiciones por esa desobediencia hicieron efecto en todas nosotros, la humanidad, hasta la tercera y cuarta generación. 160 años de maldiciones. Padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. De pronto sabemos cómo eran nuestros abuelos, pero muy poco nuestros bisabuelos y los tatarabuelos menos. Y no podemos saber qué hacían ellos, qué pecado hacían, que tuvo que ver con nosotros en cada una de las familias. Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros hoy, que estas maldiciones que se recibieron, que terminamos la semana pasada, que estas maldiciones entraban o tenían causa la herencia, Éxodo 25 que acabamos de leer, por pecados sexuales y por cualquier participación en el ocultismo. Entonces, vemos que muchos hogares, muchas familias están marcadas por muchas situaciones típicas de cada familia, por problemas de vicio, de separación, divorcios, enfermedades, muertes repentinas, también por pobreza, maldiciones de esa clase. Entonces están marcados por eso. Pero aquello es lo que hemos reconocido, porque se conoceréis la verdad y nos hará libres, que es Cristo Jesús. Hemos conocido la verdad y en Cristo Jesús, y todas esas maldiciones de nosotros han sido quebrantadas. Pero también habrá personas que de pronto, que no tienen el conocimiento, aún cristianos, que estas maldiciones hay que quebrantar y hay que renunciar a ellas, porque la voluntad de Dios no era eso para su pueblo, para todos nosotros, la creación, sino que fuéramos como Él, santo, 3 veces santo, y sirviéndole a Él, un Dios real que hizo los cielos, la tierra y el mar, y que no está en las imágenes. Entonces ya una persona pues que no ha conocido a Cristo, o que algunos lo han conocido y no ministran ni conocen sobre estas maldiciones, hay mucho pueblo que está atado por estas maldiciones. Entonces hay infinidades de familias que tienen enfermedades mentales, suicidios, tienen esa línea, alcoholismo, enfermedades físicas, divorcios, incesto y pobreza. Marcan lugares. Por ejemplo, yo alrededor de este lugar he observado que familias de generación en generación, un espíritu de fornicación, no se casan y todos casi siempre quieren vivir en la misma casa, violando la palabra de Dios que dice: dejará su padre y su madre y los dos serán una sola carne. Y ya eso significa no que se va a volver a olvidar de su mamá ni de su papá, sino que va a ser otra familia,
que es la voluntad de Dios. Entonces, he visto mucho alcoholismo, delincuencia, drogadicción, todos esos espíritus marcan a las familias, porque las maldiciones se heredan, así como se hereda el color, los ojos, la piel de sus padres, se van heredando, porque es una maldición que viene por la desobediencia. Entonces, hay algunos que vienen al Señor y traen esos problemas y no han sido libres. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento se pierde su pueblo. Entonces hay congregaciones que de pronto no quieren entrar a ese estado de esa administración y quizás no han enseñado, pero nosotros podemos por eso propagar la voluntad de Dios para que muchos puedan ser libres. Entonces, hay muchas causas. Y también hay que decir que es una maldición. Maldición es maldecir por ferir palabras con las que se expresa el deseo vivo de hacerle daño a alguien. Eso es una maldición. Maldecir es echar maldiciones contra otra persona o cosa. Entonces, cuando se coloca una maldición sobre una persona, el propósito es causarle un mal y ruina, y a veces hasta la muerte. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado. Y entonces hablábamos que habían 3 clases de maldiciones, las clases de maldiciones, las enviadas por Dios, enviadas por Satanás y sus servidores, y con derecho legal sobre las personas, y maldiciones enviadas por Satanás sin el derecho legal. Entonces sabemos que la maldición, el propósito es causar perjuicios, pérdidas, destrucción y con frecuencia hasta la muerte. Entonces, las maldiciones, las de Satanás son para destrucción, para cautivar y en último llevarse el alma de esa persona. Pero las maldiciones de Dios consisten de formas diferentes. Por ejemplo, ustedes ven cómo la lluvia devasta ciudades, países, cómo se da, y dicen, no, Dios es malo. Dios no existe, porque si existiera Dios, no permitiera eso. Pero esas maldiciones Dios las permite en catástrofes que vemos, en catástrofes atmosféricos, enfermedades, faltas de fertilidad, personas que tienen problemas de esterilidad y colapso económico. Eso lo permite Dios con el fin de que la persona, no para dañar la historia, sino para que hagan un alto en el camino. Fíjate que pasan tantas situaciones tan tristes en los inviernos, en todo lo que hay, que Dios lo está haciendo para ver si de alguna u otra forma se arrepienten. Pero nada, no entienden. Lo que hacen es decir que Dios es malo, que Dios no existe, porque si existiera no hiciera eso. Pero no se dan cuenta que están desobedientes. Y también puede permitir que Satanás destruya a una persona. Dios lo puede permitir. ¿Se acuerdan el caso de Job, que Dios permitió que Job que Satanás zarandeara a Job, pero sin dañarle su vida? Dios le pone un límite. Dios, si Satanás no le da permiso, si Dios no le da permiso a Satanás para que zarandee a una persona, no lo podrá hacer. Entonces, en el caso de Job, que él permitió para demostrarle que Job era un hombre firme, le dijo, ¿no has visto a mi hijo? Justo, correcto. Vamos a leer las características que tenía Job, y el Señor estaba muy contento y muy orgulloso de Job. Era un hombre perfecto y recto. Job 1. Temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate que eso es importante que seamos nosotros también. Hombre perfecto. No hablamos de la perfección en el sí, en el sentido de la palabra, no. Porque seremos perfectos cuando estemos allá con el Señor. Tendremos la perfección. Cuando se habla de perfecto aquí es una persona que sabe discernir entre el bien y el mal y hace la voluntad de Dios. Entonces, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Tan temeroso de Dios era que él hacía sacrificios a favor de sus hijos cuando hacían fiestas por si acaso habían pecado. Temeroso de Dios que fueran a sus hijos a perder la salvación. Bueno, entonces Dios puede permitir eso.
que lo zarandea a uno. Y son, no por causa de querer hacerle daño, sino para que reaccione una persona, para que reaccione un pueblo, una nación. Entonces decíamos que las causas de las maldiciones son la herencia, que hemos leído aquí en Éxodo 25, y los pecados de nuestros antepasados van a influenciar en nosotros. Influyen en nosotros los pecados de los antepasados. Hay familias que se caracterizan porque todos mueren de cáncer, del corazón, de cualquier enfermedad o tienen cualquier otra característica, pero mucho más, mayormente es notorio en la enfermedad, tal vez en el alcoholismo, porque si un padre es alcohólico, el hijo va a ser alcohólico por la herencia. ¿Y qué es lo que está viendo de su padre? Lo que está aprendiendo. Entonces, quiero darles unos testimonios breves sobre este espíritu de herencia que marca ciertas familias. No sé si la dije en la vez pasada, de que un compañero mío de universidad, toda su familia moría de cáncer. Y él vivía todo asustado y, bueno, como nervioso, como dirá, hoy será que me voy a morir o me va a caer a mí ese cáncer que le ha caído a toda mi familia, que han muerto bastante. Yo le discernía eso, yo no era cristiana, pero yo le discernía a él, porque él vivía en Cincelejo, cerca de una familia de mi abuelo, y yo los conocía allá y los vine a ver en la universidad. Entonces, cuando yo llegué al Evangelio, que yo como entendí que el Señor nos podía hacer libres, porque conoceréis la verdad, Juan 8:31, y la verdad os hará libres. Yo entendí eso y sabía que la herencia se cortaba allí. Y yo dije, ay, si viera a mi amigo, yo le contaría, le oraría por él y para que él fuera libre. Y Dios me permitió que un día bajando la 44 después de Murillo, que está en la 44, yo venía bajando y él venía subiendo y lo vi. Casi no lo conocía. Le dije, ay, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Tú no sabes que yo soy cristiana ahora. Y fíjate, y yo sé que Dios te va a ayudar, te va a hacer libre, porque cuando uno llega a Cristo corta la herencia. Y me dijo, ay, ¿no me estás viendo? Y la verdad era que yo lo veía diferente. Yo soy cristiano ahora. Ay, qué bendición, gloria a Dios. Que ya tú eres libre, por eso te veo diferente. Antes lo veía asustadizo, escondidizo, temeroso, pero casi no lo conocía. Pero al fin pues voy a distinguirlo. Entonces eso me gocé mucho porque ya lo había aprendido. No lo he visto más nunca, hasta ese día lo vi. Entonces ya él se le quitó el miedo, porque él tenía un miedo, mira, él vivía angustiado. Yo no era cristiano, yo lo entendía y lo comprendía y sabía por qué él era así. También los espíritus de herencia y de ruina se heredan. Un evangelista internacional dio un testimonio un día de que un pastor que con él estuvo haciendo unos días de ayuno, le contó que ellos vivían fuera de Estados Unidos, no recuerdo qué otro país, y perdieron toda su casa, tenían una buena herencia y perdieron toda su casa y todos se vinieron para Estados Unidos y ellos nunca progresaban. Y ya el pastor, ya uno de ellos siendo pastor, tampoco mucho. Entonces él orando y ayunando, estaban llorando el pastor que le estoy diciendo, que dio el testimonio, que son de Estados Unidos, y con el compañero que estaba ayunando, que también era pastor después, le dijo, fíjate que preguntándole al Señor, el Señor, le pregunté por qué mi familia eran así, que no progresaban. Mira, mi hermano estaba bien preparado profesionalmente, intelectualmente. Había presentado todas sus credenciales, toda su hoja de vida. Entonces allá en Estados Unidos no habían dado cargo, ni le habían dado nacionalidad, ni nada. Y se habían dedicado a trabajar allá porque no habían podido hacer otra cosa, trabajar en trabajos sencillos. Y él dice que él le preguntó a Dios, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con mi familia? Y él le dijo, una bruja fue la que hizo eso. Porque esa bruja estaba enamorada de la casa de ellos. Y el papá no se la quiso vender. Y ella se buscó un brujo, más brujo todavía. Y
él vendió, tuvieron que deshacerse de la casa. Y como no se la quería vender, les lanzó esa maldición. Entonces, ahí esa era la causa de la ruina de esa familia, de la pobreza, de la miseria. Entonces, para que ustedes vean cómo incide, cómo hay influencia de esas maldiciones de la familia. Bueno, estos dos testimonios vamos a dar ahí quietos porque el tiempo apremia. Entonces, también hay otra causa de las maldiciones, es la aceptación por parte de los antepasados de las maldiciones sobre la vida de su descendencia. Por ejemplo, los que recibieron sus maldiciones de sus padres, de sus abuelos, y ellos se quedaron muy tranquilamente se quedaron con ese, no les importaba y seguían en el mismo pecado. Quizás muchas veces le predicaron, porque a todo el mundo le han predicado en la vida. Muy poca gente, pues, de nuestros antepasados que quizás no les predicaron, pero desde que vino el Evangelio aquí a Colombia y a todo el mundo se comenzó a predicar. Entonces, cuando ellos supieron o vivieron, recibieron lo que recibieron de su herencia, ellos aceptaron eso. Nadie se preocupó de salir de ese estado. Entonces, por la aceptación por parte de los antepasados de maldiciones sobre la vida de su descendiente, el padre de sus abuelos recibió eso, lo aceptó tranquilamente y vivía así, y así siguió la maldición y la maldición. El continuar en los pecados de los antepasados, la aceptaban y continuaban. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De pronto les predicaron y no aceptaron. La relación con cosas inmundas o impías, cosas inmundas que no provienen de Dios. Por ejemplo, traer objetos maldecidos a la casa o al trabajo, que son contactos con demonios. En el libro que estaba leyendo, Rebecca Brown hablaba exactamente de eso, de muchas amistades de ellas que traían, una familia que le consultó, tenían una maldición económica, y resulta que fue que el papá de ellos, de mucho dinero, vino de México y le trajo una estatuilla de allá. Esas estatuillas son malignas, tienen su contacto con demonios, tienen su maldición allí, y se la llevó a su casa. Entonces ella le comenzó a decir que tenían que orar al Señor y preguntarle. Entonces los dos se pusieron de acuerdo y pusieron a orar, la pareja. Cuando estaban orando se partió todo eso solo. Entonces después ellas volvieron, entonces ella le explicó que era por eso que tenían esa maldición, porque uno no puede llevar a nuestras casas. Yo no sé si tú recuerdas, Daisy, que Dora regaló unas estatuillas como unos viejitos, como unos mendigos de madera. Oh. ¿Cómo? Ah, ya, un pirata. De eso no me acuerdo casi, pero entonces, ¿sabes lo que hice yo? Cuando vivíamos ahí en el barrio que queda cerca, ay, ¿cómo que se llama eso? No, la casa antes. ¿Ah? No. Que ahora hicieron las entradas por Villa Carolina, que por ahí quedaban. El Limoncito. Cuando estaba en el Limoncito, ya yo era cristiana y todo, yo cogí esas tortillas y las boté. No se dieron cuenta. Las boté, porque eso era maldición. Son espíritus de mendicidad, de mendigos, unos viejitos así, eso, tipo mexicanos. Tienen un sombrerito, son como unos vigilantes. Yo boté todo eso. Horrible. Manipular cosas inmundas. Por ejemplo, usted sale de su casa y usted ve algo que no es extraño, que es como si fuera una brujería. Usted no lo puede coger con la mano. Usted tiene que coger una pala para que usted no tenga contacto con eso, esa inmunda, porque usted puede tener una maldición ahí por eso. Es como muchas personas que han lanzado una brujería, por ejemplo, con la mamá y la coge un hijo. De eso supe yo de una muchacha que siempre pasaba por el centro cívico, cerca de los juzgados, parecía hombre, y todo el mundo le tiraba rabia y todas esas cosas.
pero llegó un día a una iglesia y la rescató. Ella comenzó a hablar y dijo que era que a su mamá le habían echado una brujería y la tomó ella. Y ella andaba por ahí, sentada en esa banca, frente al centro cívico, que había una parada de bus ahí. Y yo la llegué a conocer. Y eso fue lo que le pasó a ella. Y así le ha pasado mucho. Dar honor a divinidades malignas, o sea, apreciarlas como si fuera una gran cosa. Seguir modas demoníacas. Hay muchas modas demoníacas. Hay muchos suéteres que tienen mensajes en inglés o tienen imágenes y la gente no sabe y se lo pone. Yo recuerdo una amiga que era clienta mía. Yo la llevé a ella, cuando yo conocí el Evangelio, la llevé a ella. Pero a ella le gustaba mucho consultar. Y hacía cositas y triculandias con su esposo y eso, para mantenerlo amarrado. Ella lo siguió. Yo la llevé y nada, no siguió. Un día se presentó el hijo de ella a mi oficina para que llevarme un documento o algo de ella. Y yo le veo esa camiseta enseguida. Digo, mira acá, ¿cómo tú haces esa camiseta? ¿No ves que eso todo lo que está ahí es satánico? Vamos para orar para ganar sin poder. Yo digo, oye, mira acá, ¿tú cómo dejas salir a tu hijo así? Me digo, ay, no, yo la lavo y yo no veo nada. Entonces, son cosas que van influenciando a las personas. Modas demoníacas. La violación de derechos territoriales que corresponde. Satanás tiene sus territorios. Donde quiera que vayamos nosotros, que nos mudemos, tenemos que tomar autoridad de ese lugar. Y atar todos los principados de ese lugar. Enfrentarse a Satanás sin antes de haber sido previamente autorizado por Dios. Él está vencido, pero es el príncipe de este mundo. Y se ganó esa autoridad por la desobediencia de Adán y Eva. Ya está juzgado. Y lo está esperando el lago de fuego y azufre. Vivir en un lugar inmundo o maldecido. A veces mudan a una casa y se meten y no oran los cristianos. Y uno cuando no conoce que va a saber nada, uno no sabe nada. Pero ya uno cristiano, si no quiere orar, vayan del pastor, vayan de los líderes, a los ancianos de la iglesia para que oren en sus casas, porque en esas muchas casas han practicado brujería, han practicado muerte, han practicado cosas inmundas. Y eso va a perturbar a ese hogar. Entonces vivir un lugar inmundo, maldecido. Fíjate que en este caso de Rebeca Brown, porque es que tiene que ser con testimonios para que a ustedes se les grabe. Ella decía que una hermana le fue a consultar sobre casos espirituales. Ella decía que no podían vivir en esa casa, que eso era terrible, que ellos no podían vivir ahí, que todo les había ido mal en todo. Entonces ellas fueron con Rebeca a orar la casa por todas partes, pero seguía lo mismo. Después decidieron bajar como un sótano que tenía la casa, que tenía una alfombra esa casa. Y quitaron la alfombra. ¿Qué tenía ahí? Una dedicación de toda la casa a Satanás. Figúrate. Una dedicación. Tenía unas señales, unas imágenes allí que indicaban que toda esa casa estaba dedicada a Satanás. Entonces ellos prefirieron mejor mudarse porque esa casa ya estaba dedicada a Satanás. Entonces era un problema. Entonces la vendieron y la compraron enseguida. Entonces los que la compraron quizás no conocían de nada. Entonces eso es. Tocar territorios de Satanás, enfrentarse, la celebración de ritos demoníacos. A veces pensamos que no tiene ninguna importancia, pero sí los tiene. Por medio de dibujos ocultistas. Mira que este era un dibujo ocultista que había ahí. Como una estrella, algo así era. A través de la esfera de los espíritus directamente cuando los invocan. Por medio del uso de objetos personales. Cuando tengamos mucho cuidado de nuestros objetos personales. De ropa íntima, lo que sea, porque eso lo usan ciertos brujos como para tener contacto. De pronto no tienen ese poder tan grande y quieren buscar contacto con la persona a través de las prendas. Hay que tener cuidado. Por el apego a animales y mascotas. ¿Cuántas brujerías no han entrado por animales? Los han usado para destruir una familia, para matarlos. A través de regalos que han sido maldecidos.
Cuando uno le regalan algo, uno tiene que orarlo, hermana. Porque pueden venir de afuera de un país, donde sea, o de aquí mismo, que los pactan. Por ridiculizar a Satanás. Como le decía, él tiene su autoridad que Dios le ha dado por la desobediencia de Adán y Eva. Por participar de comida sacrificada a los ídolos. ¿Cuándo? En los bautismos. Tú sabes que ese bautismo no es bíblico, eso no está en la Biblia. Eso lo hace la tradición. La comida, si usted tiene un familiar y lo invita a un bautismo, usted no vaya. Porque la comida que está ahí está sacrificada a los ídolos. Las personas que hacen, por ejemplo, el Día de la Virgen del Carmen, por aquí hay algunas personas que hacen fiestas, comida. Y yo cuando no era cristiana, yo no hacía nada de eso, pero entonces una amiga me dijo, óyeme, para que tú colabores que van a hacer la comida para la Virgen de no sé qué. Y yo le di. Y resulta que yo creo que me guardó la comida, yo me la comí, pero yo no era cristiana. Pero cuando yo era cristiana, yo estaba orando un día y el Espíritu Santo me recordó todo eso. Y yo comencé a renunciar. Por medio del odio, la envidia y las palabras hirientes, hay maldiciones. Se le da, o sea que, como dice la palabra, no le des lugar al diablo. Le damos lugar al diablo cuando le abrimos puertas para que Satanás entre, cuando desobedecemos, le hacemos cosas contrarias a la palabra de Dios que están establecidas. Maldiciones circunstanciales a veces uno recibe. Ay, mira cómo viste de bonito. Mira cómo es de bonita. Y te lanzan una maldición, una brujería para que se vaya con otra, para que se vuelva prostituta, lo que sea. Esas son maldiciones circunstanciales. Por cualquier circunstancia te pueden hacer una maldición. ¿Oíste? Pero eso es que no es cristiano. Aunque hay cristianos. Bueno, esta que me contaron, ella no era cristiana de sana doctrina, no. Pero aparentemente cristiana. A la vuelta de la casa de nosotros de Boston. ¿Te acuerdas que estaba el teatro, que había una panadería ahí? Bueno, que tenían unas bicicletas y salían con los panes atrás. Bueno, al tiempo yo de ser cristiana, me conocí con ese señor que vendía los panes. Y resulta que él fue brujo, es malambo, y se convirtió al evangelio. Y me dijo, tú no sabes que esa cristiana, pero que no puedo decir, por ética, ¿no? Pero una iglesia que no era de sana doctrina, que no era trinitario. Entonces, él se llevó a esa muchacha. Entonces, uno tiene que tener cuidado de eso, por circunstancias. Y él se la llevó con secreto. Por incumplir las promesas hechas a Dios pueden venir una maldición de parte de Dios. Porque la palabra lo dice en Eclesiastés, lo que no vas a cumplir al Señor no lo prometas. Es mejor que no lo cumplas que si no lo vas a prometer. No lo prometas si no lo vas a cumplir. Lo dice Eclesiastés. La palabra no se puede desobedecer. Todo esto hay que tener cuidado. Lo importante es llevar una vida recta delante de Dios. Si no tenemos puertas abiertas a Satanás, o sea que le damos lugar para que Él entre en nuestras vidas por la desobediencia, no hay problema. Entonces, en el capítulo 7 de Satanás, te lo voy a dejar, hay poder en la sangre de Cristo. En el capítulo 7 del libro de Josué, encontramos un ejemplo, te lo voy a dejar de tarea. Josué, ellos iban a una misión, iban a conquistar o a enfrentarse a un enemigo. Entonces, el pueblo desobedeció cuando entraron a Jericó, que el Señor le dijo que no cogieran nada de allí, nada. Y llegó uno de ellos y desobedeció y cogió varios objetos, un lingote, una alfombra, algo así, hizo varias cosas y las ocultó. Y por esa desobediencia, porque el Señor les había advertido que cuando entraran allí no cogieran nada de lo que está ahí inmundo. Y él desobedeció. Entonces, por esa razón, perdieron una batalla el pueblo de Israel. Entonces, es porque le damos el derecho legal a Satanás por la desobediencia.
Entonces, ¿cómo quebrantar una maldición? ¿Qué es lo que vamos a terminar hoy? Una parte de aquí. Si la maldición viene de parte de Dios por desobediencia, reconozca su pecado y los pecados de sus antepasados. Luego confiéselos a Dios y arrepiéntase de ellos pidiendo perdón y limpieza. Apártese del pecado y de las cosas que desagradan a Dios. Enderece su vida. Arréglese, apártese del mal. Pida a Dios que quite la maldición que ha colocado sobre su vida cuando las maldiciones vienen de parte de Dios por desobediencia. Ordena a cualquier demonio que esté actuando en su vida por causa del pecado que haya inmediatamente, que huya inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Si la maldición viene de parte de Satanás por haberle dado lugar, confiese y reconozca el pecado que le dio a Satanás, a sus servidores, el derecho de colocar la maldición contra usted. Arrepiéntase. Por ejemplo, un caso de hurto, de fornicación, de adulterio, de tentativa de homicidio, de lo que sea, ahí se le está dando este lugar al diablo. Entonces, por alguna desobediencia o incurrir en ocultismo de cualquier forma, porque ya nosotros somos templo del Espíritu Santo, ya somos santificados y apartados para Dios, y el que desobedece dice que es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse, porque vienen 7 espíritus peores y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso que ustedes ven por ahí muchos que les llaman indigentes, la mayoría son apartados, porque han desobedecido. No es que tú le sales y dices, varón, sierva. Una persona común y corriente no va a decir varón ni sierva. Entonces todo eso pasa. Entonces, si la parte viene de Satanás, se arrepiente la persona y ordena que se salga esas maldiciones. Entonces, ya hemos hablado del pecado de los antepasados, que solamente con renunciar a ellos, conocer la verdad, y la verdad nos hará libre. Aquí hay otra parte que tiene que ver precisamente por esta desobediencia, de Éxodo 25 también, y también por el pecado de Adán y Eva, que la tierra fue maldita. No es que cuando en el capítulo 3 de Génesis, le dijo, parirás a tus hijos con dolor, y tú, el hombre, con el sudor de su frente. Esta es una maldición por la desobediencia. Y también cuando el Señor llamó a Abraham, que le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo, yo te daré esa tierra donde, mira el cielo, si puedes contar las estrellas, mira la arena del mar si la puedes contar, una tierra donde fluye leche y miel. Y él creyó y salió a la tierra de la bendición que le prometió a su hijo Isaac y a Jacob. Entonces, por esas maldiciones también vienen sobre regiones, sobre lugares, maldiciones que también influencian en nosotros. Hay regiones, por ejemplo, países que tienen muchas maldiciones. Voy a decirles una nada más que todo el mundo conocemos, el África. Este país viven en maldiciones de pobreza, porque a la vaca la idolatran. ¿Qué dice aquí? Lo que hemos leído, Éxodo 25. Vamos a volver a repetirlo. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las orarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A nosotros que ya lo hemos conocido, estamos fuera de esa maldición. Inclusive Génesis 12 tiene para nosotros los cristianos una gran bendición que se la dio a Abraham, nuestro padre. Génesis 12. Esto es para nosotros, los que vivimos la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso esta promesa es para nosotros también. Usted no se preocupe si alguien lo maldice, pida misericordia por él, porque va a ser maldito también por esta palabra que tenemos que vivirla y reclamarla. Entonces, bendeciré a los que te bendijeren y a los que se maldijeren, maldeciré. Y serán en mí benditas en todas las familias de la tierra. Cuando yo conocí el Evangelio, yo creo que les he contado, yo no conocía nada de la Biblia, me había vuelto atea de todo, incredulidad, bueno, desconocimiento de Dios cuando yo no había nacido en ese mundo. Yo había nacido católica, apostólica y romana, como todas casi las personas. Bueno, y conozco al Señor y amanezco por la mañana, descendiente de Abraham, descendiente de Abraham. Yo decía, ¿qué será eso? No conocía nada de la palabra. Al tiempo cuando ya conocí, yo dije, Dios mío, tú eres tan real. Como yo estaba con esas tonterías que me he vuelto atea y todas esas cosas, para que yo sepa que hay un Dios que me dijo, descendiente de Abraham. Y cuando yo comencé a leer todo eso en Gálatas, en Efesios, en varias partes del Nuevo Testamento, de las epístolas que hablan de esa parte, que somos descendientes de Abraham. Entonces, no hay ninguna fuerza humana que pueda liberar a ninguna que esté bajo estas maldiciones por herencia, por pecados sexuales, por ocultismo y también por maldiciones de la tierra donde vamos. Entonces, fíjate que en el África adoran la vaca, pasan hambre y mira cómo están de flacos, cómo los tiene el diablo, ¿ah? Y ellos no, para ellos eso es una gran cosota. Que entre una vaca a su casa, le haga una deposición en la sala. Uy, están bendecidos. Entonces, esas son maldiciones de regiones, por la tierra de ellos, donde están, la maldición que han tenido. Hay muchas circunstancias. Angola creo que también es parte de África, donde están los niños, todos como unos flacos. Bueno, todo eso. Y fíjense que también Rebeca Brown en el libro ese que les hablo, Preparémonos para la guerra, Jesús vino a libertar a los testigos, bueno, los cautivos, vino a libertar a los cautivos. Todo eso, ella habla todo referente a todas esas maldiciones de esos lugares donde hay maldiciones. Solamente el conocimiento de la palabra de Dios nos libera. Fíjate ese conocimiento de Éxodo 25, por eso es que viene la humanidad. Toda la humanidad sin Cristo está llevando esas maldiciones. Cuando uno se arrepiente y entra al Señor, es libre. Entonces las culturas de los pueblos, muchos tienen maldiciones porque están arraigados. Están atados al dolor, a las separaciones, hay hogares. Fíjate, Estados Unidos, ¿cómo hay el divorcio? Eso es una cosa impresionante del divorcio por el pecado, de infidelidad, de adulterio, promiscuidad sexual, una mujer casada con un hombre casado, como les explicaba, y no sé si te les explicaba yo aquí la vez pasada, que tenía un profesor, un amigo, un colega que me decía que cuando él estaba en Estados Unidos, eso como trabajan y trabajan, tienen 2 y 3 turnos, por eso es que los hijos se han perdido, por eso es que los matrimonios se han acabado. Entonces, él dice que él estaba en un turno y la esposa estaba en otro. Cuando ella estaba en un turno, se iba con la pelada el mismo otro piso. Entonces son cosas de generación de la sociedad, promiscuidad sexual. Y Rebeca Brown hablaba en uno de los libros, que ella estuvo en una de las ciudades de África, ahora mismo no recuerdo el lugar, y habían 2 tribus africanas, ay, no me acuerdo, no es Angola, es otra, muy conocida ese nombre, es conocida, pasa que en el momento se me pasa. Y dice que esas 2 tribus llegaron a matarse, ellos mismos se destruyeron. Entonces, cuando ya se destruyó la otra, el tribu por completo, le preguntaron, entonces ya ustedes ya quedarán tranquilos porque
porque se murieron, no, tienen que pagarlos los demás. Aquí en Colombia, no vamos muy lejos, hace mucho tiempo, dos familias de una ciudad de La Guajira se mataron. Me reservo los apellidos, pero eso fue notorio. Ponle hace 40 años, si no es más, se mataron por una pelea. Se destruyó esas dos familias. En el Carmen de Bolívar también me enteré que pasó eso. Dos familias también se destruyen. Entonces son situaciones de maldiciones de la tierra donde están diferentes. Todas no son iguales. Entonces todo eso. Y también hay varias cosas que todavía tenemos algo de tiempo. Porque después viene la renuncia y la administración. Entonces cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, significa cortar proféticamente con las maldiciones territoriales. Dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo a Abraham. Él venía en Ur de los Caldeos, una ciudad que no era del pueblo judío, eran, que le llamamos ahora inconversos, cananeos. Entonces, eso pasa. Entonces, no nos vamos a ir de un país, no nos vamos a ir de un barrio. Tenemos es que ponernos en la brecha y atar el principado de ese lugar. Entonces, muchos tienen el divorcio como normal, tienen las enfermedades como normal, las contiendas familiares como normal, tienen la droga y el alcohol como normal. No saben que eso es parte de la maldición. La maldición de la enfermedad, todos mueren. Cuando en mi familia, los Erazos, todos morían del corazón. Cuando yo fui la primera que llegué a mi familia al Evangelio, después llegó a mi mamá. Y yo dije, no, hasta aquí se acabó esto. Fuera, en el nombre de Jesús. Reprendemos ese espíritu de enfermedad. Y tú sabes que nadie ha muerto del corazón, ni mi tío Orlando, que se volvió alcohólico, ni él. Mi mamá, el corazón bien, todos. El corazón bien. Entonces, todo eso hay que rechazarlo. La maldición de la enfermedad, como normal. De la deuda, todo, hermanos. Todo esto tiene que ver, influencia mucho en nuestras vidas. Por eso es que hay, aún en el pueblo de Dios, gente que están atados con situaciones de resentimiento, de rencor. Ahora vamos a ver por encima, por el tiempo, lástima, que muchos niños que han sido violados, manipulados sexualmente, eso influencia en su vida, en vida de adolescentes, ya de mayores, por el rencor, por la rebeldía, se busca una mujer, si es hombre, se busca un hombre, por la rebeldía, por la pena, por todo lo que les pasó. Siempre doy este consejo: cuiden a sus niños, cuiden a sus nietos, a sus sobrinos, estén vigilantes, porque el enemigo anda como león rugiente, quiere devorar a los niños. Hoy les mandé por el WhatsApp de la congregación una niña, cómo habla en nombre de todos los niños. Escúchenlo, es tremendo cómo esa niña con esa autoridad, porque no está ni leyendo nada, está diciendo todo, sabe de todo, la realidad de los niños, que están atrapados, que no pueden salir a ninguna parte, que ni en sus casas pueden estar. Léanlo, escúchenlo, eso me pareció interesante y voy a compartirlo con la congregación. Entonces, todo lo que ha ocurrido en los pactos, mira, si uno no sabe, pueda que nosotros conocimos hasta los abuelos y los bisabuelos. Yo no conocí a mi bisabuelo, porque él vino de Italia y él falleció, pues, y mi bisabuelo de nosotros. No conocimos, pero lo único que conocimos es que era bueno. Pero eso no es todo, porque pues no es Dios nada más. Pero porque él tenía mucho dinero y él, cuando moría alguien, vaya para él,
Niño Jesús, como él llamaba a Jesús, vayan allá. Era bueno, pero eso no me garantiza nada. ¿Oíste? Entonces, los pactos de los abuelos. Mi abuelo, pues, sí lo conocimos, también muy bueno, pero no conoció a Cristo. Claro está que yo le preguntaba un día al Señor, y así es, que todas esas personas de nuestros antepasados, que fallecieron algunas, que de pronto llevaban una vida, entre comillas, recta, y no se les predicó, serán juzgados por la conciencia. Serán juzgados, porque ahora mismo nadie tiene excusa. Tratado en la radio, la televisión, las redes sociales, campañas, en todas partes el Evangelio se ha extendido. Entonces, los pactos de nuestros antepasados tienen mucha importancia en nuestras vidas. Tenemos que renunciar a todo eso, a lo que ellos hicieron. Eso lo vamos a hacer ya casi. Ya hablamos de los 160 años de maldición. La maldición de los padres nuestros también, de los padres de nosotros carnales. También muchas cosas que son transmitidas como lo físico. El padre alcohólico, el hijo también es alcohólico. Mujeriego, también mujeriego. Concupiscente también. Para muestra un botón con mi papá y mi hermano. Eso es así. Entonces hay que renunciar a eso, a la maldición de los padres, de todo lo que hicieron, de la desobediencia. Lo estoy resumiéndoles porque el tiempo avanza. Entonces nuestros padres tampoco fueron enseñados, cometieron errores, y así ellos, por eso es que la palabra lo dice aquí en Éxodo 20, hemos leído. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que no obedecieron a que no tuvieran un solo Dios. Entonces, vamos a la parte esa. Entonces hay automaldiciones que uno mismo se hace, sobre todo cuando uno confiesa derrota, fracaso. Yo no sirvo para nada, yo no sé, no puedo. Ataduras y ligaduras espirituales que tenemos que desatarnos, en la cual nosotros mismos nos enlazamos. Mira lo que dice Proverbios 10:6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, del que hace la voluntad de Dios, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo porque voy a decir, yo no puedo, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que vivir la palabra. Y te has enlazado en las palabras de tu boca. Ya has quedado preso en los dichos de tus labios. No sé, no puedo. Yo soy un inútil, soy un estorbo. Todo eso te va enlazando. Son automaldiciones que te haces. Y eso hay que derribar también, esas fortalezas. Entonces, en momentos de tristeza y dolor se hablan muchas disparates, muchas cosas que no corresponden a las promesas de Dios. Y entonces atan y se convierte en unas maldiciones antiimpuestas. Hay que hacer cambios en nuestra forma de hablar, hermanos. Todo lo que salga de nuestra boca tiene que tener la palabra de Dios. Como se dice, normalmente es positivo, pero no es positivo, es la palabra de Dios que tiene poder y que es lo que nos bendice y nos respalda a nosotros y nos identifica y sea para nosotros. También los que visitan a brujos y hechiceros ya han visitado, tienen que renunciar a eso.
Robos o ganancias deshonestas. Gente que roba en voz baja y piensa que nadie lo está mirando cuando los 7 ojos de Jehová recorren toda la tierra. Robos o ganancias deshonestas. Todo tipo de desorden sexual, adulterio, fornicación, abortos, experiencias homosexuales, experiencias heterosexuales, o sea, con mujeres, con todo, lascivia, orgías, relaciones sexuales con animales, todo eso hay que renunciar. Malas administraciones financieras. Sin ti no, otra cosa, le dicen al novio, sin ti no puedo vivir. Con otra u otra nunca seré feliz. Sin ti prefiero estar muerta o muerto. Si me dejas no amaré a nadie más. Todo eso hay que renunciar, hermanos, son ataduras. Son ligaduras del alma que tienen ligado a una persona con otro. También palabras de rebeldía contra el padre o la madre porque lo regañan con los superiores. Y no saben que la lengua tiene poder. Mira lo que dice Santiago 3:1. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Todo el lenguaje negativo que usted ha dicho de usted mismo hay que renunciar. Porque figúrate, el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, todo lo que nosotros decimos de nosotros tiene poder. Tiene poder desde que llegamos a Cristo. Tenga cuidado lo que habla. Su lengua es como un fuego. Yo no puedes decir eso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo fuerza porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Ese es el Salmo 121, ¿no es? La fortaleza de mi vida. Soy pobre. Ay, yo soy pobrecito. Pero si Dios es tu riqueza. No puedo triunfar económicamente. No puedo. Todo eso tienes que quitártelo de tu boca. Estoy sola o sola. Si Él es padre de huérfano y esposo de viuda. Tengo miedo. Eso es un espíritu, ¿oyeron? Para paralizar, para detener. Yo nací para sufrir, yo soy de mala. Esa palabra tienes que quitarle la boca y pedirle perdón a Dios. Usted es un sembrador y la semilla sale de su boca. Lo que usted siembre será regado para bendición o para perdición. Como la parábola del sembrador. Entonces hay que renunciar a todo eso, hermanos. Toda la palabra que salga de tu boca tiene que ser de bendición, de fe. Hay maldiciones que no se han confesado y hay que quebrantarlas. Pecados ocultos. Quien ha cometido un pecado oculto tiene que confesarlo ante los superiores, sus pastores. Son pecados ocultos y eso son puertas abiertas de Satanás para que Satanás, por ejemplo, uno que es casado y está con una mujer, eso es un pecado oculto que no lo deja vivir, un ejemplo. O también va a comenzar a hacer una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, porque el pecado allí lo asfixia y lo oprime. Entonces no confiesan a veces por temor o vergüenza, pero hay que hacerlo, hermano, para que el diablo no tome ventaja, para que entonces no tenga de dónde jalarte. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Sí. Entonces también hay maldiciones en el área sexual. Entonces, decía hace rato que las desviaciones en el área sensual comienzan desde niños. Y Satanás quiere que toda persona sea atado, sea cautivo para que crezca con desórdenes emocionales de toda cosa. Por eso es que yo siempre digo, cuiden a sus niños, porque un niño manipulado o violado sexualmente, su vida se acaba ahí. Porque si es hombre, termina
homosexual. ¿Por qué? Porque la inocencia del niño se la han quitado y han entrado espíritus inmundos de tipo sexual, de violencia, de rebeldía, de mentiras, de engaño. Todo eso entra, hay legiones de legiones. Entonces comienzan con desórdenes emocionales en la parte sexual. Entonces aquellos niños que tú ves que pierden el amor por sí mismos, que no les importan porque han sido violados sexualmente. Claro que nosotros vamos a estar señalando, sino para que los entendamos y oremos por ellos y los ayudemos a ser libres. Entonces, esas conductas a veces rebeldes de los niños, usted tiene que conocer a su niño. Si su niño está cambiando, era un niño amoroso, comunicativo y se vuelve egocéntrico, callado, ensimismado en sí mismo, hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces hay que ministrar a esos niños para que sean libres y puedan disfrutar de su sexo normal. Si es hombre como hombre, si es mujer como mujer. Hay que confesar eso, porque esos son áreas que el enemigo aprovecha. Entonces, en cuanto a las maldiciones en el área financiera, también provienen de las maldiciones de los antepasados, y la voluntad de Dios es que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Es el dueño del oro y la plata. Todo eso tenemos que tener cuidado, saber. Entonces tenemos que renunciar a las limitaciones financieras, a la maldición de la deuda, a la maldición de la pérdida, que pierden negocios, lo que inviertan, a la maldición de la mezquindad, que todo es como te dijera, una escasez. Entonces no se puede. A la maldición de no sembrar para Dios. Hay gente cristianos que no quieren sembrar para Dios y eso es una maldición. Renuncia a una maldición de la mala gerencia, o sea, de la administración, que tenemos que ser buenos administradores. Las ganancias deshonestas. Ay, le está yendo mal el negocio, vamos a invertir ahí ya ustedes saben. Eso da bastante. Una maldición. He conocido que muchos lo han hecho y han perdido todo, y especialmente su alma. Entonces todo lo que sea frustración y amargura financiera hay que renunciar. De la maldición de la rebeldía hacia los padres, hay niños que son rebeldes con los padres, eso tiene que renunciar, porque es una maldición, porque tenemos que amar a nuestros padres, sujetarnos a ellos, obedecerlos. Todo eso hay que renunciar. Rebeldes en contra de sus padres, de las maestras, de todo eso, son puertas abiertas que Satanás también, de aquellas personas que se han apartado del Evangelio, porque dice que es mejor no conocerlo que conocerlo, apartarse, porque vienen 7 espíritus peores, y el que estaba eran 8, no, eran 7, y el posterior estado viene a ser peor que el primero. Por eso usted ve cantidad de gente por la calle, indigentes que le llaman, con sacos atrás, la mayoría son apartados. Entonces, estos 7 espíritus entran al que se apartan: espíritus de desorden sexual, espíritus de enfermedad, espíritus de vicios, espíritus de mentira y engaño, espíritu de pobreza, espíritu de temor y espíritu de anticristo. O sea, son ya hijos de Satanás. Entonces, por estas personas, yo aprendí que podemos ayunar, orar, hay que pedirle al Señor, estos apartados, que abra la puerta que ha cerrado para ellos, porque cuando Dios abre nadie cierra, y cuando Dios cierra nadie abre. Y que Dios tenga misericordia.
Bu- eh, la gente apartada, eso es triste porque hay muchos que quieren volver y no pueden. No pueden porque han hecho inmunda la sangre de Cristo. Han pisoteado la sangre, han hecho afrenta al Espíritu Santo. Bueno, de todo lo que Dios le dio, lo pisotearon. Que Dios nos guarde a todos. A todos tenemos que estar orando por nosotros mismos. Porque después de haber sido heraldo, no quiero ser eliminado, como decía Pablo. Entonces todo eso, estos apartados quieren volver. Hay uno muy conocido aquí en esta ciudad, no sé si ustedes lo han visto ahí en donde está el supermercado, ¿cómo es que se llama? Éxito, es el que queda por donde estaba antes donde está la iglesia que está ahí nomás, en toda la 38. Bueno, San Francisco, exacto. Ahí había un joven, que ese joven estuvo en el concilio donde estábamos antes, ahí estaba, pero quería andar entrando y saliendo del Evangelio y una profecía. Hace muchos años, yo todavía no había llegado a ese concilio todavía, y cuentan que andaba entrando y saliendo y una profecía le dijo que lo iba a cortar. Y la mamá le dijo, ay Señor, no lo hagas. Y el Señor no lo hizo, pero ese hombre no se ha levantado. Yo creo que tiene como, mejor dicho, como más de 30 años, o 40 quizás, andar en la calle. Y no se ha vuelto. Hace un tiempo lo vi porque ya no está en ese sitio, ahora está más allá, está por el Guásimo, está por ahí. Lo vi y le dije, ay, Kibo, mira, yo te conocí, pero que va eso por el gusto. Solamente cuando Dios le abre la puerta que le ha cerrado. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a una parte de renuncia. Y cuando renunciamos, ya será la transmisión. Entonces, vamos a renunciar, hermanos. Repita conmigo allá donde está usted. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, declaramos que somos libres de la maldición de la tierra por el poder de la palabra. Declaro que mi herencia está conformada en la redención de Jesucristo mi Salvador. También denunciamos a todo tipo de herencia que ha afectado, dañado o impactado mi vida, producto de la maldición de la tierra. Dios eterno, renuncio aún a lo más oculto y profundo, en el nombre de Jesucristo y por el poder de la bendita palabra de Dios. Amén. Sigamos. Son varias maldiciones que vamos a renunciar ahora, a maldiciones de herencia, que son hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esta renuncia a las maldiciones nos da el poder para estar entonces bajo la bendición de Dios. Entonces, para quebrantar la maldición hereditaria, sigamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que hoy renunciamos a todo tipo de maldición recibida por mis padres, los cuales, por el desconocimiento de la verdad de Dios, ministraron sobre mi vida. Renuncio a la pobreza, la enfermedad, el dolor, la ruina, la miseria, el pecado, los divorcios, la muerte y la pérdida repentina.
Renuncio a todo pacto oscuro que mis padres hicieron. Voy a la cruz y por la sangre derramada de Jesucristo, soy libre desde ahora y para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aunque usted no lo conocía, no lo sabía, todas estas renuncias hacen un efecto espiritual en nuestras vidas. Miren lo que les conté de estas personas que tenían la casa, por la casa le maldijeron. Y dice el mismo testimonio que después que el Señor le habló lo que pasaba y él renunció a eso, enseguida lo llamaron de la embajada del país de él en Estados Unidos, le dieron empleo y todo y se rompieron porque era una maldición de ruina que habían lanzado. Entonces, las maldiciones sin confesar, de todo tipo, en el área sexual, de todas esas, aquellos que usted la haga, pero si usted no recibió ese maltrato, usted no le va a hacer efecto porque usted no ha hecho. Por ejemplo, algunas personas que de pronto nos están escuchando, renuncio a toda maldición de maltrato sexual desde los primeros años de mi vida hasta hoy. Renuncio a todo recuerdo traumático, violaciones y experiencias enfermizas en el área sexual. Renuncio a experiencias de homosexualismo, de lesbianismo y a toda concupiscencia en el área sexual. Ahora, en el área financiera, las maldiciones en el área financiera, puede repetir conmigo: renuncio a la maldición de la deuda, a la maldición de la pérdida, a la maldición de mezquindad, a la maldición del no sembrar para Dios. Renuncio a la maldición de la mala gerencia. Renuncio a la maldición de las ganancias deshonestas. Renuncio a todo lo que sea frustración y amargura financiera. Bueno, damos entonces por terminado este seminario sobre guerra espiritual y damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ayudó y nos seguirá ayudando y sabemos que podemos poner por obra todo lo que hemos aprendido aquí, porque precisamente esta palabra que está toda la Biblia es la voluntad de Dios y están las bendiciones y las maldiciones. ¿Cuál tomaremos? Tomaremos las bendiciones. Gracias, Señor. Amén.